noches, muy buen miércoles para todos. Acá estamos disfrutando con ustedes de una noche más en vivo por Canal 3 Difusora Caroé, nuestra casa que nos alberga desde hace 29 años, haciendo un programa periodístico y tratando de escuchar a los protagonistas de la realidad de cada día, de cada semana en nuestra comunidad. La semana antepasada conversamos con el flamante secretario de Turismo, quien nos habló de proyectar o de generar un plan maestro destinado de aquí a 10 años o 5 años, bueno, no me acuerdo el año que dijo, pero una idea que me pareció fantástica, porque cuando hablamos del desarrollo de una comunidad tenemos que planificar, y en Caroé no somos muy amigos de la planificación. La semana pasada hablamos con Roberto Laspiur, que nos contó la historia, y una historia personal en la que tuvo participación justamente en los desastres que nos ocurrieron por no planificar, por estar distraídos de la historia. Y esta semana hay una muy buena noticia que está circulando ahora en las redes, que es que el intendente firmó finalmente con el gremio UTEDIC la realización de una obra, de un complejo turístico en Caroé. Sería la segunda de esta naturaleza. El primero lo hizo la gente de la policía, que está funcionando y muy bien y que tiene proyectos muy interesantes. Y todas estas cosas de alguna manera se van plasmando y le van dando una identidad a Caroé más turística y más reforzada la fuerza que el turismo puede aportar a una comunidad. La semana pasada, el miércoles pasado, la editorial fue hablando de lo exitoso que fue el fin de semana largo de Semana Santa, ¿no? Vemos que cada vez viene más gente. También vemos que esa misma gente que viene, algunos repiten. Y eso es una buena, pero muy buena señal. Nos falta todo lo demás. Nos falta la planificación, nos falta el desarrollo de actividades para que la gente que venga no solamente vaya a las termas o a ver las ruinas, sino que tenga muchísima más oferta. Nos falta oferta comercial, hace falta que haya más gente apostando. ¿No es el momento? Y no, nunca es el momento en Argentina, ¿no? Porque siempre hablamos de lo mismo, la crisis en Argentina es eterna. Pero bueno, habrá que ver si entre todos nos vamos dando cuenta de que este tiene que ser un futuro interesante para Caroé. Caroé no va a dejar nunca de ser una ciudad agrícola ganadera, con su relación con el campo y todo lo demás. Pero el aporte que le puede dar el plus del turismo es muy interesante, máxime cuando uno tiene en cuenta que es un aporte que va dirigido directamente a la gente joven. O sea, yo no me voy a poner a hacer un hotel a esta altura de mi vida, ni a poner un restaurante. Pero hay mucha gente joven que tiene ganas de hacer cosas, y hay mucha gente joven en Caroé que se ve frustrada porque vivimos en un pueblito. La calidad de vida que nos da vivir en un pueblito, alejado de los problemas de las ciudades, es la contrapartida de la falta de éxito. Pero el turismo nos puede aportar ese granito de éxito que necesitamos. Yo no me canso de escuchar a amigos y vecinos que viajan a otras ciudades, localidades por ahí más grandes que la nuestra, y dicen: no hay nadie en la calle, no tiene movimiento. Y Caroé tiene movimiento. Caroé, porque bueno, tiene una característica bastante particular en ese sentido. Si logramos cuajar todas estas cosas, que el nuevo secretario pueda hacer la planificación, que las instituciones, los hoteles, las entidades de servicio, los comerciantes, nos juntemos y empezamos a crecer en serio como comunidad, yo creo que vamos a cambiar la historia. Estoy seguro que no me voy a morir sin verlo. Ojalá todos nos pongamos las pilas, y ojalá el impulso ahora de UTEDIC, que es un caroense, el señor Bonjour, el que lo dirige y que tiene mucho interés en venir a proyectar el desarrollo turístico de ese gremio en nuestra comunidad, ojalá sea para el progreso de todos. Vamos a la pausa y vamos a charlar con un amigo de la casa que hace mucho que no hablamos. Tenemos tantos temas para hablar con él. Ya volvemos. ¿Usted vio qué linda está su ciudad?
Entre todos podemos. Nuestra gente trabaja para que todos podamos sentirnos orgullosos del lugar en que vivimos. Colabore manteniendo limpia su ciudad y cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Gobierno Municipal de Adolfo Alsina, por un distrito en crecimiento. Cuida el agua. Siempre cuida el agua de red que usás para beber, cocinar y aseo personal. Rega entre las 0 y las 6 de la mañana, cuando la temperatura baja, así se reduce la evaporación. Usa balde para lavar el auto o limpiar la vereda. Si tenés pileta, incorpora pequeños cuidados para mantenerla limpia. Duchate o lavate los pies antes de ingresar. Usa limpiafondos sin importar el tamaño de tu pileta. Si usás juguetes inflables, antes de ingresarlos, límpialos con agua y unas gotitas de lavandina. Cuida el agua de tu pileta con productos químicos adecuados, algicidas, cloro, decantador y miniboyas con pastillas de cloro. Seamos responsables y solidarios en el uso del agua. Es un mensaje de Cleriza. Decía un amigo de la casa, porque hace mucho tiempo, hace tanto tiempo que no lo entrevisto que se fue al canal. Pero bueno, las circunstancias a veces nos obligan a alejarnos, como ha sido todo este desastre de la pandemia que nos tuvo a todos bastante alejados. Mi reflexión antes de empezar a preguntarte, doctor Marcelo Lancilota, director del hospital, muchísimas gracias por estar primero. Mi reflexión es, me parece que estamos todos distraídos con el tema de lo que ocurrió y nos olvidamos de la tragedia y del peligro que significa la posibilidad de que renazca la tragedia. ¿Estoy equivocado? Bueno, Dani, muchas gracias por la invitación y nada, pues está bueno, tenemos la posibilidad de transmitirle a la gente un montón de cosas, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Estamos en un impasse, por suerte el virus ha descendido y los casos cada vez fueron menores. El pico menor fue hace 2 o 3 semanas atrás. Digo menor porque actualmente se siguen diagnosticando entre 1000 y 1500 casos por día en el país. Nuestra situación particular es que en el último mes tuvimos un caso diagnosticado. Así que por suerte el virus se fue retirando, lo que está evidenciado incluso porque aparecieron todos el resto de las patologías, que esto es algo biológico, digamos. Frente a una epidemia, ese virus copó todo resfrío, todo faringitis, toda gripe, claro, era COVID. Desapareció. Y desaparecieron el resto de las patologías. Y bueno, ahora se va el COVID, ingresan las patologías habituales. Es verdad que gracias a la vacuna, puntualmente, tenemos menos pacientes graves. Eso se nota porque en el momento donde había muchos casos, el último brote que tuvimos mucho menos internación y había bajado la mortalidad. O sea, la vacuna está muy claro que reduce la gravedad de la enfermedad, reduce la internación y la mortalidad. En el mientras tanto, entonces, como la gente, como vos decís, se fue relajando,
el virus está en estas últimas semanas, en estos últimos 15 días, levemente aumentaron los casos. También hay una historia de que se está hisopando mucho menos, por lo cual seguramente en algunos centros urbanos se está diagnosticando menos la enfermedad. Y acá hasta el momento, cuando hisopábamos, teníamos gripe, hisopábamos, bueno, llegó un momento que no tuvimos más casos positivos. Y yo creo que la gente se distendió. Y una de las cosas que me importa de sobremanera en esta noche, y estamos trabajándolo esta semana en particular, es que la gente ha dejado de vacunarse. No está cumpliendo con los planes de vacunación. ¿De vacunación contra el virus o de vacunación en general? En general, pero estoy hablando puntualmente del COVID. Ya hay gente que tendría que estar con su tercer dosis, incluso ahora estamos actualizando porque hay gente que se tiene que poner la cuarta dosis de vacunación y bueno, está como distendido. El llamado es a la gente que no está vacunada, obviamente seguimos en la misma. Hay pacientes no vacunados, eligieron cero vacuna porque eligieron eso. Obviamente nuestra intención es que se vacunen, que revean esa situación, claro, y se vacunen e ir completando los esquemas de vacunación. Esta es la Semana de las Américas con respecto a la vacunación. Semana de Vacunación de las Américas, así se llama desde hace 20 años. De las Américas. Ajá. De hace más de 20 años se toma esta semana. En este caso es del 23 al 30 de abril, así que estamos promocionando nuevamente que la gente que se tiene que vacunar se acerque a los centros de vacunación, tanto para COVID, y después vamos a comentar un par más del esquema de vacunación obligatorio, que también en época de pandemia, lamentablemente no se acercaron y se hizo todo un trabajo emanado por la Secretaría de Salud. Diana estuvo incluso trabajando mucho en las escuelas, se revisaron los calendarios en los chicos y ahí nos dimos cuenta que evidentemente faltaba vacunación. Esto no es solamente del distrito. ¿Faltaba en los chicos? Faltaba en los chicos. Esto fue una bajada de línea de provincia, de región sanitaria, y cuando llegamos acá nos encontramos con la sorpresa. Cuando vamos y revisamos los calendarios de vacunación, había muchos papás que justamente porque no consultaban normalmente al hospital, las consultas también eran mínimas, dejaron de cumplir el calendario obligatorio de vacunación. Durante la pandemia desapareció la escuela, desapareció el hospital porque no se podían acercar y que la gente se quedó en la casa. Es bastante razonable. China tiene metidos en presos prácticamente a 25 millones de personas desde hace más de un mes. Esto es una señal muy grave para el mundo, ¿o no? ¿O yo estoy loco? Mira, lo que se sabe hasta el momento es que hay... el virus sigue mutando. Entonces, vos escuchás los infectólogos y los infectólogos te dicen extremar los cuidados y todos seguimos con las medidas habituales de distanciamiento social, de uso de barbijo. Bueno, ahora bien, hay toda una situación. Yo creo que mientras esto está probado también, todas las nuevas cepas, por suerte, están cubiertas por la vacuna. Mientras esta situación se siga dando, es raro que haya un brote explosivo, pero sí se van a volver a ver nuevamente contagios, y si esos contagios son cubiertos por la vacuna y no hay tantos casos graves ni de mortalidad, yo creo que no nos va a cambiar básicamente la vida tal como la tomamos ahora. Los casos de mortalidad más dirigidos o más centralizados en la gente anciana y gente enferma. Sí, sí, gente con factores de riesgo, y bueno, gente de mayor edad. Un individuo diabético como yo, que tiene 3 dosis y me acabo de dar la antigripal habitual que me doy todos los años, ¿tiene que reforzar? Tiene que reforzar. ¿Tiene que reforzar la cuarta? Vamos con esa idea.
Actualmente todas las personas mayores de 50 años de edad que han pasado 4 meses de la vacunación anterior, que es la tercera, como vos bien decís, pueden vacunarse sin turnera. Van, se acercan al hospital y se vacunan. ¿Habiéndote dado la antigripal hace pocos días también o hay que esperar? En 3 semanas se pueden con esa diferencia no hay ningún problema. Porque veo que mucha gente se está dando la antigripal ahora, que es la época, ¿no? Y lo otro que vos me preguntás, o sea, toda persona mayor de 50 años, y más específicamente los que tienen factores de riesgo. Todas personas que tienen factores de riesgo se tienen que colocar la 4ª dosis. Personal de salud, educación y seguridad. Todas esas personas que han pasado ya 4 meses de la 3ª dosis se pueden acercar a los centros de vacunación. ¿En este momento hay vacuna disponible para la 4ª dosis? Exactamente, sí. Pero Hay varias novedades. Mañana en el horario del hospital. Sí, y ahí vamos. PAMI ya ha conseguido más de 90 dosis suficiente como para medicar a los hogares de ancianos que tienen ese tipo de cobertura. Esto es información de ayer, que bueno, voy a agradecer mucho la gente que está trabajando, Maya Wood como coordinadora con todo el equipo de vacunación, excelente por un lado, en el área COVID, y en el área no COVID, Silvia y Vanessa, que son referentes de acá, ¿no? Que me nutren y esto están siempre destacando lo último. Así que esto de PAMI me lo transmite Maya, así que hogares van a ser vacunados y hay vacunas para que este grupo etario se vuelva a vacunar con la 4ª dosis, acá y en los centros de vacunación de todo el distrito. Con respecto a esto quiero decir, dentro de la semana de vacunación de las Américas, el día viernes denominamos la maratón de la vacuna. O sea, la maratón significa que desde... Pasado mañana. Pasado mañana. Este viernes 29 en Villamasa y acá, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, se acercan los pacientes para vacunación COVID y no COVID. Y se pueden... ¿Cómo que no COVID? ¿Por qué no me dijiste que otras vacunas? Bueno, esta maratón, completo con esto, también se hace en Rivera, en Gascoy y en San Miguel. ¿Todo el viernes? Con diferentes horarios, pero básicamente en un horario extensivo. Exactamente, el día viernes. Se pueden acercar los que tengan que completar el esquema de vacunación para COVID y los otros y cualquier paciente que tenga dudas en su esquema de vacunación. Las vacunadoras me dijeron, recalca que nosotros estamos para asesorarlos también. Se pueden acercar y preguntar, ¿quién asesora? Y en los consultorios médicos y en los centros de vacunación si falta o no alguna vacuna, porque es muy complicado. Vos me hiciste una pregunta puntual y vos me decís, yo me puedo vacunar, entonces yo te contesto, pero es tan complicado a veces explicar las dosis, a quién le corresponde, no, o con qué vacuna, que tienen que consultar en cada caso en particular. Cuando hablas de falta de vacunas, sacando el COVID y la gripe, que son las más tradicionales, ¿un adulto de qué se tendría que vacunar, por ejemplo? Cada 10 años se vacuna con difteria y tétanos. ¿Ah, sí? Sí. Eso jamás me di. Claro. El esquema de vacunación actual es a los 11 y a los 21 años se repite la vacunación contra el tétanos. Y cada 10 años te podés vacunar de manera gratuita contra el tétanos, difteria y tétano, que es la doble bacteriana. Cada 10 años. Y es gratuita. Es un buen dato, ¿no? Sí, sí. ¿Y algún otro tipo de vacuna? No. Bueno, la antigripal. ¿Puntual para algún grupo? La antigripal puntualmente, mayores de 65 años y pacientes que tengan los niños entre 6 meses y 24 meses. Aquellos que exceden ese grupo etario, los que tengan hasta 2 años, 24 meses y mayores de 65, los adultos, digamos, y demás, tienen que tener factores de riesgo. Entonces, esos sí tienen que ir con un certificado que avale que tiene una patología que justifica la vacunación antigripal.
La vacunación antigripal en el niño se da 2 dosis, también es bueno, porque siempre preguntan cuántas dosis, me dijeron que tengo que dar una segunda dosis, sí, es verdad, la primera vez que se vacuna un paciente entre los 6 meses y los 24 meses, bueno, ese paciente recibe 2 dosis de vacunación antigripal, con diferencia de un mes. Ya después, todo el resto que corresponde es solamente una sola dosis de antigripal. Los pacientes mayores de 65 años, todos los años se tienen que dar la antigripal y también cobertura contra neumococo. Ajá. También es otra vacuna que... Y agente de riesgo también. Exactamente. ¿La neumococo se da una vez cada 2 años o cada 3 años? Hay diferentes esquemas y hay algunas que se da cada 5 años y hay una que se da una sola vez. Por eso, yo esa sí me la di, por el cuento de lo que yo he vivido, ¿no? Me la di hace un tiempo en el hospital móvil en la plaza y me parece que tengo cobertura por 2 o 3 años. sí. Y si no, hay que darse, si te dan la de todos los años. Son 2 tipos diferentes de vacuna, con cepas diferentes. Y eso sí lo tenés que consultar, porque insisto, no es lo mismo los pacientes que tienen factores de riesgo que... Escucho habitual, perdona que te interrumpo. Habitualmente que la gente más anciana muere de neumonía, lo más habitual, ¿no? Y la neumococo es para prevenir eso. Tal cual. Mayores de 65 años y pacientes con riesgo que, tienen que consultar cada uno a su médico de cabecera porque eso tiene que ir con certificado. Antes de cerrar este tema, después de cerrar, yo quisiera que vos me digas todo lo que tenés sobre el tema de vacunas, después hablamos un poco del hospital, si te parece. Sí. 2 cosas más importantes por el tema vacuna. Hubo un comentario de un brote de sarampión. Sarampión es una enfermedad que si se vacunara todo el mundo se erradica del planeta, como en algún momento pasó con la viruela. O la polio, ¿no? Que también se intenta. Polio hay todavía. Polio hay. Entonces, el sarampión es una enfermedad grave. Yo viví mucho las epidemias en el Gran Buenos Aires antes de venir a Carué, donde realmente los chicos se nos morían por sarampión. Y es una enfermedad inmunoprevenible también. Así que todo paciente mayor de 5 años tiene que acreditar 2 dosis de vacuna contra el sarampión. Los que van tomando nota se tienen que fijar y los que no nos tienen que consultar. Y por último, y ya con esto cierro, hay una campaña de vacunación contra la varicela. La varicela, tenemos actualmente casos de varicela en nuestro distrito. Y hay una campaña de vacunación con una dosis extra que se tienen que dar, porque esa vacuna se coloca al año o a los 15 meses. En ese rango tienen que acreditar una dosis de varicela. Pero ahora se da una dosis extra en pacientes que tienen 5, 6, 7 y 8 años. Y que eso nos sorprende también a los padres, porque después de los 5 años del ingreso escolar ya tienen todas las vacunas. No, ahora hay que dar ese refuerzo de varicela. Las ampollitas de 5 a 8 años. De 5 a 8 años también. Esas son las novedades con respecto. Lo importante, el viernes hay una gran campaña, sí. Eso es lo importante, ¿no? Para todo este tipo de consultas y de vacunas. La pregunta para cerrar el tema de las vacunas. Vos que sos un profesional muy dedicado y amás mucho tu profesión y sé que me vas a contestar con sinceridad, ¿qué le decís a las personas que te dicen, yo a mis hijos no los vacuno, yo no me vacuno porque la vacuna, porque te enferman? A ver, yo me remito a la historia, a mí siempre me gustó leer cosas de historia, ¿no? Y el mundo cambió a partir de la aparición de las vacunas, cambió a partir de la ciencia que inoculaba la solución a tragedias gigantes, ¿no? Vos hablar del sarampión, de la varicela, se llevaban la vida de la gente con naturalidad. ¿Qué le decís a una persona para que no se encierre en una creencia que supuestamente está muy bien y argumentada por muchos de ellos, ¿no? Claro, yo le transmito todo esto, ¿no? Desmitificar algunas cosas, pero hay que ser muy claro con las vacunas también, porque vos le tenés que dar toda la información a los papás o a las personas. También sabemos que hay un cierto riesgo cuando vos te colocás una vacuna, los efectos contraproducentes y demás. Ahora, yo nombro mucho el tema del sarampión. Yo quedé muy impactado
en el Hospital de Niños de San Justo, en medio de La Matanza, cuando venían la epidemia de sarampión, y a veces se nos moría un paciente por día. ¿De qué se muere concretamente? De una neumonía. El sarampión es una enfermedad de manchitas con 40 grados de temperatura, el triple catarro, conjuntivitis, moco, pero hacen una neumonía. Y esa neumonía actualmente hoy no tiene tratamiento. Ataca los pulmones. Sí, no tiene tratamiento. Como la neumonía, que provocaba el COVID. Entonces, algunos zafan. Inmunidad natural, defensas naturales, y otros no. Entonces, yo muchas veces le digo a los papás, a ver, vos tenés un bebito que tiene 2 meses, 4, 6, no lo querés vacunar, ¿sí? Ahora, él quisiera vacunarse, o sea, toman decisiones sobre otra persona, que es sus hijos, y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que esta persona están convencidos, es como una religión muchas veces. Claro. Entonces uno tiene que ir tanteando y ver, cuando yo intento y trato de transmitir, y cuando me doy cuenta que esto es una cosa religiosa, tengo que respetar a la persona. Sí, pero no religión por la religión en sí misma, sino porque... Por una especie de... Los antivacunas. Antivacuna. Entonces ya cuando esas personas están convencidos... Ninguno. Yo he escuchado científicos en la programa de televisión hablar. Bueno, esa es otra, que es tan complicado como que hay médicos que... Porque esta gente de qué se nutre, de información de médicos que están en contra de la vacuna. No hay información científica que lo avale. Muy insólito. Vamos a hacer una pausa pequeñita y quiero que hablemos un poquito del hospital. Y sí, volvemos después a reforzar la idea de la vacuna. Bárbaro. Estamos con el doctor Marcelo Lancilota en la noche de conclusiones. Cuida el agua. Siempre cuida el agua de red que usás para beber, cocinar y aseo personal. Rega entre las 0 y las 6 de la mañana, cuando la temperatura baja, así se reduce la evaporación. Usa balde para lavar el auto o limpiar la vereda. Si tenés pileta, incorpora pequeños cuidados para mantenerla limpia. Duchate o lavate los pies antes de ingresar. Usa limpiafondos sin importar el tamaño de tu pileta. Si usas juguetes inflables, antes de ingresarlos, límpialos con agua y unas gotitas de lavandina. Cuida el agua de tu pileta con productos químicos adecuados, algicidas, cloro, decantador y miniboyas con pastillas de cloro. Seamos responsables y solidarios en el uso del agua. Es un mensaje de Meleriza. ¿Usted vio qué linda está su ciudad? Entre todos podemos. Nuestra gente trabaja para que todos podamos sentirnos orgullosos del lugar en que vivimos. Colabore manteniendo limpia su ciudad y cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Gobierno Municipal de Adolfo Alsina, por un distrito en crecimiento. Esta noche con el doctor Marcelo Lancinota, director del hospital, médico ya de muchos años. ¿Cuántos años que estás en cargo? Un montón. Más de 20. Más de 20. 21 años de ser ya. Era joven cuando viniste. Seguís igual. Algo ha sido el agua de Pehuel, seguro, lo que te mantuvo. Sí. No, la verdad que amo este pueblo. Sí, ya lo sabes. Yo conocí otras cosas y esta fue mi elección.
Y seguramente, muchas veces siento que lo defiendo, hay veces más que el propio Caruense. En las primeras entrevistas que hicimos hablaba siempre de eso, del impacto que te producía la calidad, la diferencia de la calidad de vida, de la salud, de todo lo que ocurre allá con lo que ocurre acá. Yo recién hablaba de la historia, ¿no? La historia, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, que cambió para siempre la relación de la humanidad con la medicina, la aparición de tantas cosas que costaron millones de vidas, pero que después resultaron en un beneficio a larga data importante. Y pensaba que en la pandemia también de alguna manera eso pasó. Por ejemplo, el hospital de Carué hoy es mucho mejor hospital que antes de la pandemia, ¿o no? ¿Me equivoco? Sí. No en la calidad ni en los servicios, sino... Entiendo a dónde vas y comparto absolutamente. Yo creo que se agilizaron un montón de situaciones gracias al apoyo que hemos tenido en parte de provincia, mucho del municipio y mucho de los vecinos. De los vecinos, claro. Sí. En esta época que se está discutiendo tanto el tema del campo y demás, el otro día pensaba, la misma gente de campo y otros sectores también, pero hubo mucha gente de campo que contribuyó para poder terminar en un tiempo récord un hospital COVID. Y muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Entonces yo digo, hemos logrado ese hospital COVID que ahora ya está, que es la guardia, el proyecto inicial es la guardia con vacunatorio, oncología, hemoterapia, bueno. Entonces ya está hecho y actualmente, próximamente, ya estamos pensando en darle el fin para el cual fue creado eso. Vos hablabas de proyectar, y con Diana y con el resto de los colegas, la gente del hospital, hemos proyectado nosotros un plano madre del hospital y hay que, en etapas, y esta es una primera etapa de 3 que está proyectado. Uh-huh. Así que bueno. ¿Qué es lo que faltaría ahora? Y ahora, acordate que la terapia intensiva todavía sigue en el lugar del hospital COVID. Esa terapia intensiva va a regresar a su lugar donde se inicia la terapia intensiva en el hospital. En el pasillo al fondo. Exactamente. En la internación van a estar las 4 camas de terapia intensiva. Cuando la terapia intensiva pase para ese lugar, todo lo que es el edificio nuevo se va a utilizar para lo que fue creado, que es una guardia modelo realmente, con unas comodidades. ¿Qué va a tener esa guardia? Y pensá que en principio tenés la entrada y salida, que es una media luna por Pedro Gallo, tenés el acceso, uno de los accesos va a ser y vos vas a tener una sala de espera solamente para la guardia, que es una sala de espera muy respetable, de buena comodidad, con una recepción, con un administrativo que va a estar trabajando ahí, con mayor comodidad. Vas a tener el shock room y sala de internación transitoria, vas a tener consultorios de yeso, de traumato, consultorios para cirugías menores y consultorios de atención al paciente que consulta por guardia. Ese es todo una ala de ese edificio. Y del otro lado va a estar la parte de vacunatorio con... Del otro lado, ¿te refieres a la parte de atrás? Claro, donde es actualmente la vacunación COVID. Claro. Parte de la vacunación COVID actualmente está funcionando en la sala de oncología. Sala de oncología que se proyecta para todas las necesidades del paciente en una situación de tratamiento con drogas y demás, cuya enfermería va a estar trabajando con drogas en el lugar adecuado, con un flujo como corresponde para preparar la medicación como corresponde. Así que vas a tener oncología, hemoterapia, vacunatorio y una sala de laboratorio también, que se puede utilizar para interacciones. Ahí en la parte nueva, digamos. Todo en la parte nueva. Que se entra por Pedro Gallo. Exacto. Motivo por el cual, si vos prestás atención, la guardia actual se va a mudar para allá, hemoterapia para allá, oncología para allá, vacunatorio para allá. Entonces va a quedar todo un ala al lado de lo que es actualmente el quirófano, que se va a reciclar, que está proyectado.
¿Y qué van a hacer ahí? Terapia intensiva. Terapia intensiva. La terapia intensiva del hospital está proyectado al lugar del tomógrafo, que es que en algún momento lo tenemos que tener, es lo que nos falta en el hospital. Así que bueno, todo ese es, por eso yo cuando te digo está proyectado, así que bueno, habrá que ir cumpliendo todas estas... ¿Y las probabilidades de lograr cada una de estas cosas, por ejemplo el tomógrafo, están muy lejos? Y es muy caro. Yo creo que se tienen que juntar, digamos, antes, ¿te acordás que, no sé cómo se hacía, pero la provincia, viste, se hacía cargo del tomógrafo? No, hay varias posibilidades también. Yo creo que hay que pensarlo bien el tema del tomógrafo, si se puede comprar, si se puede consignar, hay que pensar en otras alternativas. Claro. Porque es el estudio que nos está faltando. Nosotros hoy en día hemos crecido y acordate que tenemos una terapia intensiva con médicos permanentes. Así que hoy tenemos 2 médicos permanentes en el hospital, el terapista y el médico generalista. Ha cambiado todo eso y se necesita porque el paciente hoy en día, como antes se pedía la placa, la radiografía, hoy la tomografía. La tomografía se utiliza mucho y nosotros tenemos que viajar a Pigüé, a Suárez o a Bahía Blanca. A veces con pacientes que están internados, que van y vienen, y otras veces en situaciones de emergencia. Se hacen la tomografía, según lo que tenga, vuelve para nuestro hospital. Si es un neuroquirúrgico o cardiovascular, ahí se deriva, pero el resto ya estamos haciendo todo en el hospital. ¿Ha incrementado la cantidad de personal también? ¿Perdón? ¿La cantidad de personal se ha incrementado también? Se ha incrementado y esa es otra buena, aparte de toda la parte edilicia, porque nosotros teníamos graves problemas con el recurso humano y fundamentalmente en enfermería. Así que hubo toda una camada de enfermeros que estaban terminando de formarse, porque son los enfermeros que hicieron los cursos acá, se recibieron acá en el hospital. Todos esos están trabajando en el hospital. Y ahora estamos mucho, pero mucho mejor. Porque pensá que también la terapia intensiva se llevó su propia enfermería y muchas veces eran pocos enfermeros para el caudal de trabajo que había en la internación. Por ahí es redundante explicarlo, pero en el caso del personal del hospital son las 24 horas. Todos los días del año, ¿no? Mirá, vos tenés que tener una cantidad de personal para cubrir. Son casi 200 personas que trabajan en el hospital. De los cuales todos, hay grupos que trabajan las 24 horas del día, digamos. A veces van cambiando sus turnos, pero hay gente que está a las 10 de la noche, a las 2 de la madrugada, los viernes, los sábados, los domingos, los feriados. El hospital para mí es diferente. La persona que se dedica, digamos, en salud es diferente. Sí, sí. Sí, se trabaja por la plata, pero en salud tenés que tener lo otro. Tenés que tener la vocación. La vocación, porque si no, o sea, buscas otros trabajos, pero realmente estoy hablando de todo. Estoy hablando de choferes, de camilleros, de enfermeros, de todo tipo de técnicos que están a la llamada. Los médicos a la llamada. Para mí es muy importante. No es una actividad normal. Indudablemente que no. Se pierden cumpleaños, se pierden casamientos, se pierden 15, se pierden un montón de cosas porque algunos podés arreglar, pero otros no. Hay en el factor humano, yo tengo 30 años haciendo esto y he pasado por un montón de administraciones y direcciones del hospital y etapas del hospital. He pasado, quiero decir, he escuchado. Siempre conflicto. Algunos más graves, otros menos graves, siempre el conflicto casi permanente. Y hace unos años, desde que puntualmente estás vos y seguramente Diana también en el área de salud, pareciera que no se escuchan más los conflictos. Les están pagando más, están todos más contentos o se organizó de otra manera la relación médico-enfermero, médico-administrativa, etcétera, dentro del hospital. Sí, yo creo que en eso tiene que ver mucho la gestión municipal.
con los gremios, con el sindicato. En eso realmente, y con diálogo permanente, a nosotros nos facilitan mucho el trabajo. Nada peor que cuando se hacía un paro municipal y que se hacía foco en el hospital, porque terminábamos hasta haciéndole la cama al paciente, Claro. Porque bueno, el personal tiene el derecho, pero el paciente está, y se nos complicaba mucho. Pero yo creo que ahí tiene que ver mucho la gestión municipal, que en ese sentido nos favorecemos y podemos trabajar con mayor tranquilidad. Si tuvieras que enumerar alguna de las situaciones que considerás imprescindibles en el futuro inmediato para el hospital, ¿cuál sería? Digamos, refuerzo de personal, más Está bueno eso. el tomógrafo, no sé. El tomógrafo, es ya está. Eso está claro que estaría bueno conseguirlo y es una necesidad. Y después yo creo que hay un recambio generacional que se va dando, de cirujanos, de traumatólogos, de pediatras, digamos de personal, de médicos clínicos, que eso me parece que tenemos que enfocar y proyectarnos. ¿Qué cantidad de médicos tienen hoy, en general? ¿Tenés idea? No. Son un montón. Yo veo un montón de médicos nuevos que no sé Sí, sí. Se van agregando médicos y especialidades. Por eso creo que la medicina en el hospital cada vez es mejor. Porque tenemos a alguien que hace diabetes, porque tenemos a alguien que hace cardiología. Yo cuando llegué acá no estaban. No. Tenemos un otorrino que viene de Buenos Aires una semana por mes, y hace cirugías. Antes un paciente se tenía que ir a otro lado, y operar un paciente a nivel hospitalario le dan un turno, como está pasando ahora en el Hospital Pena, para dentro de 2 años. Hoy resolvemos todo en el hospital. El tema de los médicos terapistas, el coordinador, Rogelio, Laura, médica terapista de Pigüé, está trabajando acá. O sea, yo creo que la medicina es básicamente recurso humano. Sí, claro. Básicamente recurso humano. Después vemos si tenemos 90%. dónde podemos hacer la ecografía, dónde podemos hacer la tomografía o dónde la resonancia, pero básicamente es el recurso humano. Y eso creo que estamos proyectándonos bien. Por suerte ha llegado la última pareja que tenemos un médico emergentólogo, o sea, especialista en lo que está haciendo guardia, que es Lucas Romero, junto con la mujer, que es médica clínica, que empezó a trabajar en los consultorios. Yo tengo una característica, Dani, que creo que me ayuda un poquito en mi función. En la medida que vamos con logros, ya está. Se logró esto y se mejoró esto, bárbaro. Yo me voy fijando en las cosas que tenemos por hacer, los defectos que tenemos y qué es lo que se puede mejorar. Eso es fundamental. Y creo que me parece que hay lugares en el hospital donde todavía tenemos que seguir trabajando con el recurso humano del hospital. Creo que una de las primeras entrevistas que te hice era tu deseo de generar una sala de shock room. Estoy equivocado, la lograste armar, ¿verdad? Sí, pero eso, justamente muy poquito antes que yo vino Javier Salomón. Y Javier Salomón, médico anestesista y que tiene que ver mucho con la emergencia, junto con los cirujanos. Y después cuando yo llego, y que obviamente porque vos eras médico de emergencia, ¿no? Claro, o sea, dentro, no es una especialidad, sino que yo actualmente sigo siendo instructor de trauma pediátrico y dábamos unos cursos y nos dedicábamos a la emergentología. Bueno, nada, con todos colaboramos en mejorar el shock room. Y repito, ahora cuando nos mudemos al área nueva, donde una de las primeras que se va a poner contenta, que ha hecho mucho también por el trabajo de la emergencia, es Carmen. Carmen se fue formando cada vez más en lo que es la emergencia. Claro, Carmen Rantucho, que es actualmente jefa del servicio de emergencia y ha hecho mucho. O sea que yo creo que todos vamos sumando. Eso es lo bueno, ¿no? Que todos puedan sumar y que lo hagan en armonía y pensando en el futuro y en crecer, ¿no? Con las disputas que a veces no llevan a nada y solamente generan malestar.
El presupuesto municipal, gran parte del presupuesto municipal se lo lleva al hospital. Sí. Yo he escuchado a gente protestar por esa razón. Bien. Un comentario, está bueno que me lo diga porque a mí me encanta. No, te lo digo por maldad. Lamentablemente el municipio y el Estado está subsidiando a las prepagas y obras sociales. Ya partiendo de eso, o sea, un paciente que tiene una obra social se infarta en el hospital y la primer medicación, llamémoslo destapacañería, que se llama Actilice, sale 400.000 pesos. Y capaz que la internación de ese paciente te la paga 50.000. El paciente tiene que recibir su tratamiento, sí o sí. Es cuestión básica y elemental. Claro. ¿Quién se hace cargo? El municipio. Después me puede decir, y sí, se le factura. Hay obras sociales que venimos con atrasos de 1 año. Y vos decís, bueno, pero ¿y? La verdad que yo creo que las obras sociales últimamente dicen, bueno, nosotros podemos esto. Y si no, pero te vamos a cortar el servicio. Igual tenemos que atender al paciente. Claro, lo tenés que atender gratis después. Igual. Yo creo que es tan perverso como eso. Las obras sociales están sumamente endeudadas. Vos hablas y estás viendo y realmente tienen deudas impagables a los laboratorios, a los prestadores. Es toda una cadena. Sea, todo es muy complicado. Y en un país con una inflación como la que tenemos es dificilísimo. Nosotros cobramos en pesos y lo cobramos en 3 meses. Nosotros es el hospital, lo cobramos en 3 meses, en 6 meses o en 1 año, en pesos. Y nosotros todo esto que estamos hablando, el tomógrafo, un electrodo para un monitor, una medicación, es en dólares y en pesos actualizados. Es complicado. Así que yo creo que no es solamente, obviamente tenemos coparticipación, tenemos el ingreso municipal y en este caso que es un hospital de autogestión, lo que se puede facturar a los prepagos u obras sociales. Eso de la coparticipación que dijiste, es interesante que la gente lo conozca un poquito. No sé si es muy complejo de explicar, pero yo tengo entendido que cuanto mayor capacidad operativa tiene el hospital, mayor complejidad, el Estado le coparticipa impuestos. ¿Cómo es eso? El municipio, de última, recibe un dinero por la coparticipación en base a las prestaciones que vos des. Si vos tenés muy baja la complejidad, va a ser un determinado monto de dinero, y en la medida que fuimos nosotros teniendo todas las partes de internación, cirugía y terapia intensiva, por ejemplo, se adquiere más coparticipación. Pero insisto, todo... ¿Coparticipación de los impuestos provinciales o de los provinciales y nacionales? Me parece que solamente de los provinciales. De los provinciales. Es de los provinciales. Ahora te pregunto, ¿estamos lejos de ser el gran hospital regional, de ser un gran hospital regional? ¿Estamos muy lejos? Porque eso también devendría en un beneficio para ampliar la complejidad. Yo creo que tenemos que ser muy buenos para la población que tenemos y la geografía que tenemos. ¿Por qué? Me parece que Suárez debería dar ese paso de alta complejidad porque tiene una terapia neonatal modelo. Sí. Tiene una terapia intensiva de adultos de hace muchos más años, tiene una población de más años, y me parece que esos son los lugares que tienen que crecer. Yo siempre... recién ahora se está intentando hacer eso de regionalizar, porque ¿por qué nosotros tenemos todos los pueblos que tienen poca población terminamos teniendo una terapia intensiva? Porque cuando quisimos derivar los pacientes a Bahía Blanca u otros lugares de mayor complejidad, nunca había cama. Y el paciente lo teníamos que atender como podíamos en estos lugares. Entonces resultó que el primero fue Coronel Suárez, pero después fue Pigüé, después es Carué,
Y eso es para discutirlo, porque lugares pequeños no deberían tener alta complejidad. Pero resulta que de esta manera y manejado de esta manera, pero con distancias racionales, porque 200 kilómetros para un infartado, para un accidentado, es la muerte. No, está claro. Horrible. Pero vos fíjate que el recurso económico hay que ver cómo se distribuye después. Así que yo no creo que tiene que ser un hospital regional. Lo somos con respecto a recibimos pacientes de Guaminí, de Espartillar, recibimos también pacientes de Pigüé, recibimos pacientes de la zona, sí. Pero si vos te referís regional, yo interpreto a crecer en mayor complejidad. Yo creo que hay otros hospitales que ya están un poquito más avanzados, fundamentalmente el de Suárez. ¿Agregarías una sala de diálisis o alguna especialidad así, de ese tipo, o te parece de más? A mí me sacaron corriendo los médicos cuando se lo planteé en algún momento. Claro, el paciente que lo necesita le va a parecer una herejía lo que yo digo, pero nosotros pensamos de esa manera, o sea, el recurso es finito, es costoso, lo podemos manejar en otros lugares y muchas veces el paciente que lo necesita es como que, ¿cómo no hay acá un neurocirujano? Y porque tenemos un traumatismo quirúrgico una vez por año. Claro. Entonces ese análisis se tienen que hacer a conciencia, porque si no empezamos como en la parte demagógica de la salud pública y no corresponde. ¿Sí? Tengo una última pregunta que por ahí es la más tonta de todas, pero alguna vez un médico amigo me dijo que no estaría mal generar un plan de salud municipal. En función de lo mucho que el hospital le brinda a la comunidad, que la comunidad pagara algún aporte extra que le sirviera al hospital para dar salud al estilo de una obra social. ¿Es factible esto? Sí, eso es cuestión de analizarlo todo, pero lo que pasa es el paciente que tiene la obra social ya sabe que, o sea, tiene esa cobertura y no pagaría. Entonces tendrías que modificar toda la parte legal, se me ocurre, para que en vez de los ingresos, digamos, en cobertura social de salud, de los que tienen obra social, vaya ahí, porque si no estaría pagando 2 veces un seguro. Los que tienen prepago igual. ¿No es mucha más la gente que no tiene nada que la que tiene cobertura? No es mucha más. No, la mayoría de los pacientes tienen cobertura social. El paciente, ¿sabes cómo funciona el hospital? Sí. El paciente que no tiene obra social y no tiene un prepago puede tener plata o no. El que tiene plata paga en el hospital. Sí. Y el que no, a través del servicio social. ¿Son muchos más los que tienen plata que los que no tienen nada? Sí. Es menor el porcentaje de pacientes indigentes que se atienden gratuitamente en el hospital. Hay un sistema de categorización actualmente. Sí. El planteo que me hacían, yo soy medio idealista con estas cosas, pero el planteo que me hacían es, bueno, sé solidario, vos tenés tu obra social, pero sé solidario con un poquito, porque con un poquito, en algún momento tu obra social te va a fallar y vos, como lo que me dijiste recién, no tenés el medicamento de 400 lucas, y que te lo va a pagar el hospital. Esto que vos estás diciendo, es medio hoy lo hablaba con un visitador médico y me dice seguro médico de salud y seguro médico de salud. Me dijo, por ejemplo, que en Estados Unidos algunos casos que aparentemente funcionan con ese sistema, pero hay que cambiar todas las leyes. Sí, es complejo. Los sindicatos, obras sociales y un montón de cosas. Por ahí las obras sociales, los sindicatos van a encontrar la forma de solucionar su problema cuando les empiecen a amenazar con estas cosas. ¿Existe la posibilidad de que algún día el hospital termine escindiéndose del municipio y convirtiéndose en un ente como el municipio? Porque con 200 empleados, con la mayor parte del presupuesto y todo lo demás... No lo sé, nunca me lo planteé. ¿Nunca te lo imaginaste? Nunca me lo planteé, no. A futuro y viendo cómo funciona este país, ¿no crees que eso sería en parte una gran solución? Lo que pasa que la política no se meta
en algo que no entiende en absoluto, ¿no? A eso me refiero, que la política... Sí. Porque cuando la política se mete bien estamos todos re felices, pero cuando se mete mal... Sí, no, la verdad que no me lo he planteado porque no me imagino una medicina sin esto que yo te digo del apoyo provincial y claro, municipal. No me lo puedo imaginar. Sabemos que somos un hospital muy particular. En otros lugares tenés hospital público y tenés clínicas. Entonces se manejan con presupuestos de diferentes maneras. Son asistidos, igualmente los lugares privados hoy en día son asistidos, porque si no, no pueden funcionar. Pero acá tenemos yo no me canso, Marcelo, un solo lugar. Sí. No me canso de escuchar gente putear, voy a hablar malamente, contra las cosas que no le gustan del hospital, y no me canso, en 30 años te estoy diciendo, de encontrarme con gente que dice, me operaron, lo buenas que son, lo bárbaro que me atendieron, lo bien que estuve. Entonces hay como una irracionalidad y como que todos desconocemos el hospital cuando no lo necesitamos, pero cuando lo necesitamos las enfermeras son las más dulces del mundo y el hospital te atiende bárbaro. Me parece que ahí hay una mezcla de el temor que produce la salud y todas las situaciones, pero fundamentalmente una mezcla de la salud y la política, que para mí, idealista como soy, no tendría que estar. Pero está bien. Bueno. Yo te comento, Doni, en una de las situaciones, no, aparte de esto que hablamos... Perdón que te meta en este tema que nada que ver. No, está bueno. Aparte de esto que hablamos del tema del horario y de lo vocacional y de lo que significa trabajar en el hospital, la gente que va al hospital va con un dolor, mínimo con un dolor. Con una angustia. Y cuando se acerca y es recibido por las chicas que están en la recepción, ya va mal, se siente mal y demás. Yo siempre digo lo mismo, salvo el nacimiento de un bebito, y si está todo bien, que es una felicidad para todo el equipo, el resto, sí, salen las cosas bien, pero después de que estuviste sufriendo un dolor, una situación de angustia, o sea, nosotros trabajamos con esas personas que nos consultan, que es muy difícil, no es lo mismo en otros lugares donde vos vas a recibir de todo. Ahí solamente es el dolor de oído, la muela, el abdomen, no puedo hacer pis, orina, sangre, o sea... Sí, ese es el primer factor, pero después tenés todo el entorno, que viene desesperado, asustado, mi papá que lo trataste mal, la de siempre, ¿no? Sí. Que no me atendieron, fui a las 4 de la mañana, no me claro, atenderme. Claro, entonces vos vas y escuchás de todo. Todo se investiga y no se deja pasar nada. Una persona me llama y me dice, Marcelo, el médico me trató así. Yo al otro día tengo que hablar con el médico a ver qué pasó con el personal, el enfermero. Claro, esto funciona. Pero a veces hay atenuantes, porque es difícil trabajar en salud. En este apretón de mano que no deberíamos darnos por el COVID, te quiero agradecer en nombre de toda la gente que está viendo todo lo que hicieron vos y todo el personal del hospital. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, gracias, sinceramente. Nos vamos, amigos. Buenas noches para todos. Nos encontramos la semana que viene con otro tema y con otro invitado de nuestra comunidad a hablar de nuestra realidad cotidiana. ¿Te quedó algo en el tintero? Porque por ahí te corté y... ¿No? Seguro, ¿no? Bueno, gracias. Gracias a vos.